con el abogado Jorge Lara, constitucionalista, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Jorge, te agradecemos mucho tomar la llamada. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes y a tus órdenes. Gracias, pues mucho te apreciaremos si nos orientas. ¿Tiene o no tiene fuero el gobernador de Tamaulipas? El gobernador de Tamaulipas tiene una protección constitucional que inhibe e impide cualquier posibilidad de ser perseguido penalmente, derivado primero de lo que dispone el artículo 111 constitucional, que dice que en caso de que la Cámara de Diputados decrete este desafuero, se tendrá que turnar al Congreso del Estado para que determine, dice textualmente, lo que corresponda. Discrepo desde luego y la ley no le da la razón en este caso al señor presidente ni a la señora secretaria de Gobernación, porque lo que corresponde en este caso es como dispone la Constitución de Tamaulipas, y en este sentido hay varias constituciones estatales en la misma ruta que señalan que en el caso de desafuero federal, el Congreso del Estado tiene que homologar, tiene que decidir si es procedente. Aquí ya hubo la determinación de que no es procedente para los señores diputados del Congreso del Estado de Tamaulipas y por lo tanto, pues al no ser procedente, simple y sencillamente no se retira esta protección al encargo constitucional de gobernador. Ahora, el Congreso de Tamaulipas no entra en rebeldía frente a la sentencia del resultado del juicio, pues de procedencia ordenado o concluido por el Congreso Federal, concretamente la Cámara de Diputados. No, Pepe. Si bien la Constitución dice que el desafuero es inatacable, eso se refiere a que no puede ser recurrido para los efectos de que se reponga el acto. Lo que sí es un hecho es que no se validó por la instancia local. Esto fue una previsión del constituyente que en 1982 decidió dejar esta protección en manos de los representantes populares de los estados. Como podemos ver, es un tema de federalismo en su más pura expresión y me da mucha pena que las autoridades centrales estén atentando en contra del federalismo con este tipo de declaraciones, porque no solo es la Constitución de Tamaulipas, Pepe, ni su ley, son varias constituciones, entre ellas, por ejemplo, la de Yucatán, la de otros varios estados, que disponen lo mismo, es decir, los estados le dan la cobertura al cargo de gobernador ante una posible agresión, ante un capricho que venga de la federación, como pudiera ser este caso, en donde el grupo de Morena, por mayoría, vota, ahora sí, por sacar a un gobernador. Ahora bien, ¿podría llegarse al extremo de que el Senado de la República, ante esta actitud, entre comillas, rebelde, amparada por la Constitución, me queda claro, declarara la desaparición de poderes en Tamaulipas? No se surte la hipótesis de desgobierno, no se surte la hipótesis porque están trabajando los tres poderes, están funcionando cabalmente, el propio titular del Ejecutivo Estatal está en funciones, los diputados están en sus sesiones correspondientes, los tribunales están trabajando normalmente, no hay esta hipótesis, sería otra vez una agresión del centro a la federación. Yo creo que hay que recordar que nuestra historia nos ha costado mucho a los mexicanos el constituirnos como una república federal, en donde el centro no es ni el patrón ni el jefe. El centro, al contrario, la autoridad central se constituyó como un orden, como una disposición de los estados para hacerse cargo de determinadas funciones, no para agredirlos. En este caso concreto, Jorge Lara, en este caso, Jorge Lara, abogado, se actuó, pues, la Suprema Corte actuó en defensa de la Constitución, ¿crees tú? Definitivamente, y fue una resolución muy sencilla. Fue decir, a ver, la Constitución otorga la facultad al Estado de definir lo conducente. Y en este caso, lo conducente fue
que no había lugar a homologar. Pudo haber definido lo contrario. El Congreso del Estado pudo haber considerado que sí asistía razón al desafuero federal y retirar esta protección. No lo hizo porque está en su facultad constitucional legal, y además, déjame decirte otra cosa, Pepe, en el derecho comparado pasa exactamente lo mismo. Los estados federados cuentan con una mayor protección a su interés local que al interés federal. Ahora, pero hay un punto, el Congreso federal también ha interpuesto una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, tengo entendido, argumentando que ellos tienen la razón y no el Congreso de Tamaulipas. Si la Corte dice que sí procede, entonces ahí se complica la cosa. Esta acción de inconstitucionalidad fue a propósito de un acuerdo que el Congreso del Estado emitió, se interpuso el 25 de marzo pasado. Sin embargo, una semana después, el propio Congreso del Estado revocó ese acuerdo. Al revocar ese acuerdo, esa controversia que presentó la Cámara de Diputados Federal queda automáticamente sin materia. Es decir, el estado de cosas es el que hoy tenemos, el gobernador tiene esta protección constitucional, la Fiscalía o las Fiscalías podrán seguir haciendo su trabajo y cuando deje de existir esta cobertura, pues se podrá proceder en consecuencia. Es decir, hasta que él termine su mandato constitucional como gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca podría ser, si procede, de acuerdo con la disposición de un judicial, si procede, podría ser sometido, podría ser capturado y sometido a proceso, pero antes de que termine el mandato, no, de ninguna manera. Así es, en este caso así ha sido determinado por el Congreso del Estado de Tamaulipas, facultado al efecto por la propia Constitución Federal. Entonces, se equivoca la secretaria de Gobernación, se equivoca el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, se equivoca el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Están en este caso cometiendo un error de apreciación. Hay que leer también el artículo 58 de la Constitución de Tamaulipas y las disposiciones legales que señalan el procedimiento de homologación. Te agradezco muchísimo, abogado. Gracias, Jorge, por tu tiempo y la explicación. Siempre con mucho gusto, Pepe. Un gusto y a tus órdenes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.